Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, en esta ocasión con un especial sobre inteligencia artificial y lo que podemos esperar de ella para este 2023. Vamos a hablar de qué industrias son las que más rápido la están adoptando y eso cómo puede afectar su trabajo hoy y mañana. Vamos a hablar de ética y sesgo, la razón de construir modelos explicables de inteligencia artificial. Vamos a hablar de qué son esos modelos explicables. También le vamos a contar que si tu cantante favorito está en pausa creativa, pues voilà, todo está resuelto con inteligencia artificial. De esto y mucho más en este especial de inteligencia artificial de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, bueno, pues aunque este sea un especial, les recuerdo, como siempre, que pueden mandar sus temas de interés a tecnófagos@kionetworks.com o, mejor aún, pueden unirse a la conversación que estamos teniendo en nuestro grupo de Telegram. Ahí nos buscan como Tecnófagos y se unen a esta comunidad en la que, por supuesto, estamos su servidor, Ricardo Massa, y desde luego ahí también está mi querido amigo, el tecnófago que todo lo resuelve y nos da la luz y la sabiduría sobre estos temas que aquí discutimos, que es Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, muy contento de estar aquí hablando de este tema tan apasionante, sobre todo con todas las noticias que estamos leyendo todas las semanas y la velocidad a la que va esta tecnología. Así es de que no se diga más y empecemos a devorar estos platillos. Vamos a entrarles con singular alegría porque sí, en verdad que hay mucho que decir. Bernie, a ver, creo que lo lógico es empezar por lo obvio, ¿no? O sea, es decir, el estatus actual de la inteligencia artificial, que hoy, bueno, pues el concepto que tú nos has platicado muchas veces, nos lo has explicado y hemos leído aquí otras definiciones. Sabemos que es un término muy complejo con muchas ramificaciones, pero vaya, en esencia, hoy lo que ya convenimos es que inteligencia artificial son máquinas que están programadas para pensar como humanos e imitar rasgos como el aprendizaje y la resolución de problemas. Todo esto en sí mismo daría mucho de qué platicar porque justo pues ahí es en donde entra el tema de las ramificaciones. Ya lo hemos platicado aquí muchas veces. Gente tan autorizada en el tema como Demis Hassabis, fundador de empresas enteras de inteligencia artificial, hoy a cargo de la división de Google de inteligencia artificial. Ahí nomás. Él mismo ha dicho que bueno, pues la misión que tiene es primero descifrar el pensamiento humano y luego de entender todo lo demás. Así que esto de que suena muy fácil, esto de que están programados para pensar como humanos, ajá, ¿y eso qué significa, no? Pero bueno, este aprendizaje y resolución de problemas es tan relevante en el futuro que incluso el hombre que dirige la empresa emergente de IA más popular en el mundo dice que no puede imaginárselo por completo. Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, una compañía de la que hemos hablado bastante porque está detrás de ChatGPT, que ahora es sigue siendo todavía el sabor del mes. Ahorita también les vamos a dar unas noticias interesantes sobre ella. Dice que deberíamos esperar a que la IA transforme el mundo de una manera no vista desde la revolución del iPhone hace 15 años. Hay incluso quienes dicen, Bernie, que es todavía más trascendente que esto. Yo he leído cosas donde incluso comparan esta revolución con la imprenta de Gutenberg. O sea, que estamos en el inicio de una era que todavía ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Entonces, ¿dónde ubicas tú hoy este impacto que está empezando a tener la inteligencia artificial y cómo lo vamos a empezar a dimensionar pues justo conforme vaya pasando el tiempo? Sí, fíjate que esto que citas de Sam Altman, que es el cofundador y director general actual de OpenAI, él mismo está haciendo estas advertencias, ¿no? El otro día comentábamos que estuvo en una conferencia de estas de Venture Capitalists, de la gente de inversionistas, y la reportera le preguntó acerca de esta imagen que seguramente muchos de los que nos escuchan la han visto, donde ponen un puntito muy pequeñito que representa a ChatGPT y al lado ponen un círculo enorme, pero comparativamente muy grande, en el que dicen que la versión de GPT-4 va a ser así brutal, ¿no? Porque si ahorita tiene 175 billones de parámetros, no sé cuántos trillones va a tener la otra, ¿no? Y le pregunta de dónde salió eso y el mismo Sam Altman dice, eso es fake news.
no sabemos quién lo inventó, pero eso no es cierto. Y dice, y la gente se va a desilusionar tremendamente cuando salga la versión 4, porque para nada va a tener ese salto exponencial. Y luego de ahí arrancan todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Todavía no alcanzamos a imaginar, ni siquiera los que lo están construyendo, los que están metidos directamente, el impacto, lo que va a hacer. Y también noticias que hemos comentado yo creo que en los últimos 2 o 3 episodios aquí en Tecnófagos, esta carrera ya tan acelerada ahorita, particularmente Microsoft y Google, pues también si lees las últimas noticias, resulta que en esta incorporación de ChatGPT a Bing, la gente que ya está participando en la venta, porque te tienes que poner ahí en una lista de espera y se lo están dando a la prensa y a algunos expertos, pues resulta que tienen muchos problemas, ¿no? Los mismos de ChatGPT, los mismitos que ya habíamos visto todos, ¿no? Nada más que las implicaciones de que esos problemas los tenga una compañía como Google o como Microsoft, pues son muy considerables, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, fíjate que lo que yo reflexiono, sobre todo al 2023, que viene mucho a colación de cuál es la predicción sobre estas tecnologías, creo que están naciendo todo lo que son las tecnologías generativas. Vamos a ver muchísimas cosas evolucionar. Van a aparecer muchas empresas en categorías de startup o grandes tecnológicas que van a abrir proyectos y van a hacer incorporaciones. Y me parece que lo más relevante es que vamos a vivir varios años de aprendizaje. Las personas nos corresponde enterarnos de qué es esta tecnología, cómo funciona, con qué algoritmos están detrás. El otro día aquí también en otro episodio hablábamos de Lensa, ¿te acuerdas? Donde decíamos, sí, claro. Oye, pues agarraron una base de datos que no está muy bien curada porque es un open source, y después cuando le empiezas a pedir que te haga tu avatar, pues empiezas a tener resultados no tan predecibles o te metes con temas de confidencialidad. Todas esas cosas son hasta cierto punto naturales y se entiende que cuando hay una tecnología que está naciendo, está evolucionando y va tan rápido, pues es un poco caótico cómo va surgiendo, ¿no? Entonces... Sí. A ver, perdón. Justo hablando de esa velocidad incremental, cuántica a la que está creciendo esta tecnología. Digo, hoy hemos estado en un chat platicando con gente que sabe mucho de esto, tú y yo, leyendo esta nota que me llamó mucho la atención, que bueno, a ver, la nota literalmente dice, ¿te dio miedo ChatGPT 3? Pues conoce a WuDao 2.0, un monstruo de 1.75 trillones de parámetros. Es un chat, mejor, no es nada más un chat, es una inteligencia artificial desarrollada en China que es, al menos en escala, 10 veces más grande que ChatGPT, ¿no? O sea, entonces justo lo meto a colación ahorita por lo que estás diciendo. Pues estos son los pasos cuánticos que estamos dando, exponenciales que estamos dando en este tipo de cosas, cuando todavía ni siquiera acabamos de dimensionar. Bueno, apenas estamos metiendo los pies en el agua de lo que podemos lograr hacer con una herramienta como ChatGPT, y ahora ya estamos hablando de una herramienta que ya está disponible, que se llama WuDao, que mide, insisto, al menos en capacidad, tiene 10 veces la capacidad de procesamiento que tiene ChatGPT, ¿no? O sea, sí, a eso nos tenemos que acostumbrar, que es lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Y fíjate que, te vas metiendo y vas leyendo de muchos lados y con opiniones desde diferentes perspectivas. Y creo que justo ahí está el tema de que nos tenemos que formar un criterio, ¿no? Por ejemplo, hay modelos actualmente. Hay uno que liberó Google que se llama Whisper y te permite hacer traducciones. Y no estoy seguro si es de Bulgaria, pero es de Europa del Este. Un científico de datos, un matemático, hizo una versión súper compacta que incluso puede correr en tu teléfono y casi tiene los mismos resultados que el modelo original. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de estos algoritmos, no necesariamente, lo voy a subrayar, no necesariamente el tamaño de la muestra de datos o los tokens que tenga alimentado el modelo lo hacen más potente. ¿Sí? Correcto. Entonces lo tenemos que ver con un grano de sal, como se dice en inglés. Sí. Hoy en la mañana, otra nota que me viene a la mente, una empresa canadiense acaba de lanzar un algoritmo que le ganó a jugar al Go a los algoritmos de AlphaGo y de AlphaZero. Eso es fascinante. Y dices, pensar que vamos a empezar a ver esto. Yo me quedé hace 6 años con que DeepMind, que es una empresa de Google,
desarrolló AlphaGo y luego una evolución se convirtió en AlphaZero y AlphaZero pues no hay ningún ser humano que le pueda ganar. Y resulta que este algoritmo de una empresa canadiense, no lo digo despectivamente, pero quién sabe de dónde salió, por ahí un desconocido, usa un enfoque de un algoritmo súper peculiar. Fíjate lo que hace este algoritmo. Hace como una trampa y empieza a tratar de encasillar las fichas del oponente, y empieza a crear un círculo. Empieza a hacer como un cerco, ¿no? Y por alguna extraña razón, el algoritmo de DeepMind es ciego a ese cerco y no lo ve. Y entonces le rompe el esquema. Y le rompe el esquema y le gana. Obviamente, los ingenieros de DeepMind en este momento, mientras yo estoy diciendo esto, deben estar trabajando a marchas forzadas, en ver cómo mitigar esto. Pero así es la tecnología. O sea, de repente pensamos que porque apareció una compañía con una herramienta, boom, ese es el futuro y esto va a cambiar todo. Y Google va a quebrar, y Microsoft va a volver a retomar. Espérate, sí se mueve muy rápido, pero no necesariamente va a suceder así. Y a mí me encanta siempre citar la frase de Bill Gates, ¿no? Las personas sobreestimamos lo que va a suceder los próximos 2 años. Yo no podía estar más de acuerdo con Sam Altman de la gente se va a desilusionar ella sola porque la gente se está creando expectativas en su cabeza de lo que la inteligencia artificial aún no puede hacer. Y luego lo que va a acabar sucediendo es que en 10 años estas tecnologías sí van a cambiar el mundo y van a hacer cosas súper potentes, ¿no? Así es, así es. Y eso me lleva al tema de los usos de la inteligencia artificial. A ver, ¿qué es lo que sí está pasando? Yo creo, Bernie, corrígeme si me equivoco, pero creo que lo que dices nos lleva a pensar que estamos viviendo un punto de inflexión. A ver, aquí dice algo muy interesante. La inteligencia artificial no es un complemento en áreas discretas como los asistentes virtuales o los algoritmos de recomendación, sino que sustentará la forma en que se hacen negocios de manera más amplia. A eso se refiere este punto de inflexión. Es decir, la automatización impulsada por inteligencia artificial liberará a miles de personas para capacitarse en roles de mayor valor y generará ahorros de cientos de millones. Esto es muy interesante porque hemos hablado mucho y el otro día tuvimos oportunidad tú y yo de dar una plática ahí en particular en un contexto de abogados que eso fue muy interesante. Y hablábamos mucho y la discusión se dirigió mucho a eso, a si esto desplaza gente o no, si es justo o no, porque bueno, al final abogados, pero digo, era muy interesante que nos decían, bueno, es que no todo el mundo tiene acceso, estamos lejos de que el mundo tenga acceso a internet, que tengan acceso a este tipo de herramientas, etcétera. Entonces ahí salía un poco este tema que no estoy diciendo que esto lo responda, pero ciertamente déjame decirlo así, un atenuante de esto puede ser el pensarlo así, el que vaya, una inteligencia artificial no se va a quedar con tu trabajo. Lo que sí puede pasar es que si tú aprendes a utilizar esa inteligencia artificial, pues vas a liberar tiempo que vas a utilizar para otras cosas, idealmente para capacitarte, para mejorar, para ampliar más tu espectro de cosas que puedes hacer y volverte un mejor trabajador, una persona, un profesional más competente, ¿no? O sea, creo que es un poco ahí donde radica el reto de cómo congeniar la inteligencia artificial con el humano a la hora de trabajar. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo me inclino más a pensar en un aspecto positivo. Al final del día, esta es una tecnología y las tecnologías históricamente siempre han estado al servicio del hombre y cuando las aprendemos a usar, las entendemos bien, pues se vuelven un aliado que nos potencian lo que podemos hacer, ¿no? Así ha sido la historia si hablamos de la computación, ¿no? Para no irme tan atrás, pues cuando estaban los mainframes, solamente las grandes compañías podían instalarse un centro de datos en sus oficinas y poner ahí una de estas máquinas del tamaño de una casa que tenían una refrigeración especial. Había que contratar unos señores de bata blanca para que la operaran y era muy complicado. Cuando aparecen las computadoras personales, pues lo que sucede es que esto se democratiza un poco más. Es decir, se vuelve más asequible que las personas comunes y corrientes o de oficinas más pequeñas puedan comprar estas máquinas y lejos de pensar que, oye, las secretarias se van a quedar sin chamba y las taquimecanógrafas y entonces es una población en extinción. No, todos aprendimos a usar la computadora, al menos en el contexto de una oficina, y todo esto se potencializó.
Y luego vienen las redes de las computadoras, ¿no? Las computadoras, cuando las puedes interconectar, pues nuevamente te vuelven a potenciar el trabajo y se pueden hacer cosas más interesantes. Luego aparece Internet y lo mismo. Luego aparecen los móviles y lo mismo. Y ahora estamos hablando de inteligencia artificial y me parece que vamos en esa trayectoria, ¿no? Ahora, ¿qué sí es bien importante en esta ocasión? Pues es una tecnología pues mucho más potente que todo lo que hemos visto en el pasado. Y tiene que tener ciertos cuidados, pues, importantes, ¿no? Aquí, fíjate que en la mañana estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que el reto en el 2023 es que las personas, decía, en los 10 años anteriores, tratamos de hacer que las máquinas nos entendieran a los humanos, ¿no? Entendieran lo que escribimos, les pudiéramos dictar y nos comprendieran. Y más o menos ya lo logramos. Dice, ahora los próximos 10 años nos toca entender lo que la máquina dice, ¿no? Y eso es muy interesante porque justo es lo que está pasando con estas tecnologías generativas, de que de repente lo que te dan no es tan preciso o de repente tiene un sesgo. Y yo no me voy a cansar de repetirlo. Siempre que hablemos de cualquier derivada de la inteligencia artificial, tenemos que partir de la base de que estás hablando de modelos matemáticos estadísticos. Así y cuando tienes una estadística, pues es un tema probabilístico, no es determinante, no es determinístico lo que estás diciendo, ¿no? Así es. No es como 2 más 2 siempre va a dar 4, ¿no? Aquí, exacto. Sí, aquí si yo agarro una inteligencia artificial va a heredar los sesgos que le alimentes de acuerdo a la data que le proporciones. Exactamente. Y te va a dar una probabilidad. O sea, te va a decir, oye, aquí hay 1 millón de imágenes y la inteligencia artificial no te va a contestar, oye, absolutamente esto es un gato. No, te va a decir, oye, mira, de acuerdo a los datos que yo tengo, el 97.43% indica que podría ser un gato, ¿no? Pero hay un espacio donde tal vez no lo sea, ¿no? Y el ejemplo de la imagen de un gato es bastante bobo, ¿no? Muy simplista. Pero si te metes ya, por ejemplo, a la interpretación de la información financiera de una empresa y la quieres correlacionar con la economía de un país en un momento dado, pues estas probabilidades te pueden llevar a puntos de vista o conjeturas igual que un humano, ¿eh? O sea, tú me preguntas... Bueno, a ver, hubo ejemplos escandalosísimos de eso, ya tienen algunos años, pero cuando Google estaba experimentando con el reconocimiento de imágenes, todos supimos, y digo, lo hemos sepultado por ser políticamente incorrecto el asunto, pero todos vimos y nos enteramos de que a veces la máquina interpretaba a personas de tez obscura, los identificaba como un simio. Correcto. Y llegó a pasar y les pasaba a los usuarios, a la gente en la calle, subían este tipo de videos indignadísimos, con toda la razón, de que, oye, pues es que esta computadora dice, o bueno, tu inteligencia artificial identificó mi foto como el de un gorila, ¿no? Bueno, pues, o sea, justo ese tipo de cosas ocurren por el que, como dices, el algoritmo está trabajando con los datos que tiene y toma decisiones de acuerdo a la disponibilidad que tiene y con base a estas probabilidades que nos comentas. Correcto. Oye, a ver, mira, aquí hablando de datos, aquí hay unos muy interesantes. Hay ya más de 8,000 millones de dispositivos en todo el mundo que usan inteligencia artificial de una forma u otra. Entonces, digo, 8,000 millones, ya es, vaya, básicamente hay uno para cada humano. Eso iba a decir. La industria de la salud es de las que más ha utilizado la inteligencia artificial y creo que es de las que mejor la han utilizado. Ya nos has platicado el nivel de precisión que logra una inteligencia artificial, por ejemplo, para un diagnóstico de una radiografía versus lo que logra un radiólogo, por muy capacitado que esté, a ojo de buen cubero. Eso es innegable, ¿no? Los chatbots, por ejemplo, en contraste, que es otra industria donde pues el retail o todo lo que tenga que ver con atención al cliente, a lo mejor ahí no ha sido tan impactante el uso de la inteligencia artificial para la creación de chatbots como sí lo ha sido en la industria de la salud, pero bueno, ciertamente llegaron para quedarse. En las finanzas, se puede utilizar para analizar las tendencias del mercado, predecir los precios de las acciones e identificar actividades fraudulentas. En el transporte se emplea para mejorar el flujo del tráfico, optimizar las rutas de entrega y desarrollar vehículos autónomos, justo encontrando patrones que un humano no podría calcular por la enorme cantidad de variables. En manufactura se usa para mejorar el control de calidad, optimizar los procesos de producción, ahorrar costos y reducir los desechos. En la agricultura sirve para optimizar el rendimiento de los cultivos y mejorar la eficiencia en las operaciones agrícolas. En la industria del entretenimiento, esto me encanta, la creatividad permitirá la creación de arte
arte que difumine la línea entre la realidad y la ficción. Ya hemos hablado de algunos ejemplos de cómo un guionista o un creativo publicitario se apoya en un chat GPT para crear nuevas historias o simplemente para hacer masivo una serie de copies que tenga que entregar. En el turismo es un área que veremos una mayor adopción en forma de asistentes de inteligencia artificial que ayuden a crear una experiencia más fluida, incluso proporcionarán información sobre qué visitar y dónde comer durante la estadía. La banca la está utilizando con mayor intensidad para obtener una ventaja competitiva con el fin de analizar los mercados de capitales y detectar oportunidades. Y finalmente, obviamente, el campo de la ciberseguridad. Gracias a la inteligencia artificial se tendrán a disposición mejores herramientas e información más rápida para aislar los riesgos con mayor precisión. Sí, totalmente. Fíjate que lo interesante de todos los ejemplos que acabas de listar es cómo tanto por parte de la tecnología como de todas estas industrias y lo que cada una de ellas vaya implementando y vaya requiriendo y va a ir evolucionando, esa conjunción, esa intersección de todas estas relaciones que existen en la sociedad, entre las empresas, en la economía, los gobiernos, va a hacer que todo esto se potencie aún mucho más, ¿no? Por ejemplo, mientras te escuchaba esta cantidad de dispositivos del Internet famoso de las cosas, pues cualquiera de los que nos está escuchando lo puede vivir en carne propia en su casa y en su vida personal, ¿no? Si hoy hicieras un inventario de cuántas cosas en nuestras casas están conectadas al Internet a través de un Wi-Fi, pues seguramente nos sorprendería, ¿no? Porque lo primero que te viene a la cabeza es tal vez, oye, pues mi teléfono, mi laptop, pero luego empiezas a pensar, oye, pues también la tele, porque es un Smart TV, y también compré un timbre y tengo unas cámaras, y le vas sumando y de repente tienes muchísimos dispositivos conectados, ¿no? Está entrando 5G, la velocidad es casi 100 veces mayor que la tecnología anterior. Esto va a potencializar todas las telecomunicaciones de manera inalámbrica mucho más de lo que vimos en el pasado, porque si anteriormente se tenían que tender cableados de red, instalar redes, etcétera, antenas, todas estas cuestiones, pues ahora cuentas con gran parte de esa infraestructura y es mucho más rápido cómo lo puedes desplegar, ¿no? Y le puedes conjuntar blockchain, le puedes conjuntar robótica, en fin, podría mencionar aquí muchas tecnologías, pero todas ellas en cada una de estas industrias, pues lo único que va a hacer es que esto se acelere aún más rápido, ¿no? O sea, la velocidad de aceleración va en incremento, ¿no? Entonces, es la verdad que es fascinante los momentos que estamos viviendo, quienes tenemos oportunidad de estar cerca de la tecnología, de las necesidades de las empresas, de los gobiernos, de la propia sociedad, lo que quieren hacer para mejorar la vida de las personas o cualquier otro aspecto que quieran hacer, y cómo la tecnología pues siempre es un gran aliado si se sabe usar correctamente y se tienen obviamente las precauciones debidas en muchos de los aspectos que siempre comentamos aquí, ¿no? Eso, a ver, hablemos de legislación y de regulación, Bernie. ¿Qué está pasando en el mundo con esto? Porque justo lo que se está buscando es ir al parejo con ello. Hay dos vertientes hoy importantes. Una es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que quiere cambiar la forma en que las empresas desarrollan e implementan sistemas de inteligencia artificial en el futuro. Y hay otra corriente de pensamiento como lo que el Estatuto de Contratación de Inteligencia Artificial de la Ciudad de Nueva York. Esto es bien interesante. Esta requiere que la inteligencia artificial y la tecnología basada en algoritmos específicamente para el reclutamiento en chambas, la contratación o la promoción sean auditados por sesgos, por lo que nos explicabas hace un minuto, antes de ser utilizados. En Europa, las leyes dividen los sistemas de IA en categorías de riesgo. O sea, hay diferentes requisitos y niveles de escrutinio. Uno es de mayor riesgo, que son algoritmos de calificación crediticia, por ejemplo, o aplicaciones de cirugía robótica que deben de cumplir ciertos estándares legales. Los de riesgo mínimo o nulo, que son como filtros de spam o videojuegos habilitados para inteligencia artificial, que impone obligaciones de transparencia, como hacer que los usuarios sepan que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial. En México no existen estas reglas, no hay ni siquiera una propuesta de legislación. ¿Crees que es necesario, Bernie, que se impulse y se promueva una legislación? O sea, esa es la ruta para lograr esto que estabas mencionando hace un minuto de utilizar la inteligencia artificial con sabiduría. Sí, absolutamente. Yo creo que prácticamente todos los gobiernos de los países de la Tierra tienen que tener una regulación al respecto. En México ya sucedió, por ejemplo, con la ley FinTech. Y México, la verdad es que no es de los países más rezagados, no es de los de punta,
pero por lo general va un poquito a la saga y se va poniendo al día con este tipo de cuestiones, ¿no? Sé que hay esfuerzos de iniciativa privada tratando de empujar que se regule esto de una manera mucho más formal por parte del gobierno, y estoy seguro que en los próximos años, 2-3 años máximo, algo aparecerá al respecto, porque es extremadamente relevante, ¿no? Estas tecnologías siempre sucede lo mismo, van muy por delante de la regulación de los gobiernos. Es decir, primero se innova, primero aparecen las herramientas, la gente no sabe qué son, para qué se utilizan, las empiezan a adoptar los individuos y las organizaciones, y luego se vuelve muy relevante justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Oye, pues sí está muy padre que tengas un modelo y le hagas estas preguntas, pero fíjate que puede tener un sesgo, y si tiene un sesgo, pues lo tenemos que controlar, ¿no? Oye, está muy padre que te entregue información muy rápida y te va a facilitar tu trabajo, pero ¿cómo vas a validar que las fuentes en las que se está basando ese algoritmo son las correctas? Y lo mismo, ¿no? No tienen ningún sesgo, o como lo que está pasando en ChatGPT, porque entendemos que es una tecnología muy nueva, que de repente se equivoca, ¿no? Hace aseveraciones, sí, exacto, de cosas que no son ciertas, ¿no? Yo ahorita le preguntaba el satélite Sputnik, cuánto tiempo estuvo en órbita, y me contestó que seguía en órbita, ¿no? Y yo dije, wow, nunca había oído eso, ¿no? Entonces fui a Google y pues no, el satélite duró 90 días en órbita y después se estrelló contra la Tierra, ¿no? Entonces, o lo que pasó con el telescopio, ¿no? El James Webb. Interesante. Sí. Que dio exacto, el que monta Google. Y luego la gente que está probando Bing con Microsoft le hacen la misma pregunta y contesta lo mismo, ¿no? Dice que los exoplanetas los descubrió el James Webb, lo cual es falso, ¿no? Y entonces otra vez tienen que meterse los ingenieros y ver de dónde sacó ese dato, por qué llega a esas conclusiones, y le tienen que empezar a hacer ajustes al algoritmo, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es rotundamente sí. Tiene que haber una regulación, porque si no, y estamos hablando de cosas normales, ¿no? Un sesgo natural por los datos, etcétera. Pero también hay otro tema que está más del lado oscuro, ¿no? También siempre sucede con las tecnologías que están disponibles para todos nosotros, pero también para las personas malintencionadas, ¿no? Ahí ya hay un riesgo manifiesto actualmente en el lado de la ciberseguridad, que pues la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia pues también ya encontró que estas herramientas les pueden potencializar la manera de cómo hacer ataques más rápidos, o hacerlos más sofisticados, o que estén más robustos, o lo que tú gustes y mandes. Y esas cosas es bien importante pues que se regulen con las leyes, ¿no? Totalmente. Y mira, estamos hablando de un mercado que, según algunos estimados, para el 2025 las aplicaciones empresariales nada más en el campo de la inteligencia artificial aumentan a un nivel de 31,000 millones de dólares. O sea, el crecimiento de la inteligencia artificial va a seguir siendo espectacular. Ya eso sin considerar lo que ya mencionamos de pasadita, que es la aplicación de la inteligencia artificial en la industria del search, que es en donde se vuelve también jugosísimo, ¿no? Entonces, pues claro que hay mucho interés porque esto se regule, se funcione de la mejor manera posible, por la cantidad de lana que va a generar y por todo lo que acabas de explicar de las implicaciones que va a tener en nuestras vidas. Para terminar, Bernie, quisiera comentar este caso que vimos aquí, que está muy simpático, y bueno, que éticamente también destapa una serie de cosas muy interesantes. Hay algunos otros ejemplos, pero a ver, el impacto de la música hecha con inteligencia artificial, que ya no es un tema nuevo, o sea, ya se encontró un camino de esto en la industria musical hace años, o sea, música ambiental de atención plena, que ya es libre de regalías, igual que hoy ya no le tienes que necesariamente pagar a un locutor, porque lo puedes hacer con sinestesia o con alguna otra aplicación, en fin, pero en particular tenemos el caso de la gigante coreana Hybe, que a finales de 2022 gastó $32 millones para adquirir otra empresa surcoreana llamada Supertone. Su principal activo es un software que puede crear una voz hiperrealista y expresiva que no se distingue de los humanos reales, la famosa prueba de Turing, ¿no? Un año antes, Supertone reveló su tecnología Singing Voice Synthesis, y su gran truco fue presentar a Kim Kwon-seok, una superestrella del folk coreano que vendió millones de discos en casa, cantando una nueva canción, lo cual no sería nada relevante si no fuera porque el señor se murió en 1996.
Entonces, usando inteligencia artificial, la tecnología SBS de Supertone aprendió alrededor de 100 canciones de 20 cantantes diferentes para desarrollar un estilo, y luego aprendió 10 canciones de Kim. Y entonces, bueno, juntó todo esto entonces ahora creó esta nueva canción de un cantante que ya había fallecido. Ya estamos escuchando casos como el de James Earl Jones, el actor de voz, actor de voz, que le dio voz justamente muchos años a Darth Vader, desde quien todos ubicamos como la voz de Darth Vader, esa voz gutural rudísima. Él ya permitió que grabaran su voz la suficiente cantidad de tomas como para que Disney, en lo sucesivo, cuando él fallezca, pueda seguir usando y generando la voz de Darth Vader oficial, que es la de él, y se le paguen regalías a su familia. Entonces estamos ya en este momento en donde la inteligencia artificial ya genera estos momentos artísticos, estas piezas de contenido que bueno, pues esto no se va a detener, y justo pues estamos a un pasito de poder entonces escuchar una nueva canción de Frank Sinatra o de quien me digas, pues justo recuperando el material existente y compilándolo y poder hacer con ello nuevas creaciones, ¿no? Sí, fíjate que este tema está interesantísimo. Me encontré también una nota cuando revisé las que traíamos aquí para el podcast. Hay un DJ francés, espero pronunciarlo bien, se llama David Guetta o David Guetta. Él se aventó pues un performance ahí en un estadio, no sé en dónde, cobró por la gente que lo fue a escuchar, y ahora acaba de comentar que él está muy entusiasmado con todo lo de la inteligencia artificial y le ve un gran futuro, y develó que en uno de sus coros que puso el día que hizo su performance, él reprodujo la voz de Eminem con un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digo, el caso que comentaste del coreano, pues es una persona que lamentablemente ya falleció. Probablemente la familia reclame algo, pero pues como es una obra posterior a su muerte, a lo mejor no te ves en tantos problemas, ¿no? Igual Frank Sinatra, pues seguramente tiene descendientes que podrían pelearte algo. El señor de la voz de Darth Vader es muy previsor y ya dejó todos los papeles en regla. Pero lo realmente interesante va a suceder ahora cuando cualquier hijo de vecino, ciudadano de a pie, va a poder agarrar la interpretación de un artista, por ejemplo, la voz, que es tan peculiar, y la va a poder usar y mezclar como quiera, ¿no? Y yo coincido totalmente con lo que dijiste. Me parece que va a suceder algo muy similar a lo que le pasó a la industria de la música, a las disqueras, cuando apareció el famosísimo MP3, ¿no? Que fue como el anticristo para las disqueras, se resistieron y al final de la historia, pues la tecnología acabó prevaleciendo y se tuvo que incorporar y tuvieron que cambiar los modelos de negocio. Y creo que esta cuestión que aquí ya lo habías comentado tú en algunas otras ocasiones, ¿no? El derecho de imagen de una persona en un anuncio, una interpretación de un actor, alguien que toca un instrumento, que canta, pues esto de deepfake, pues es que es una tecnología que está disponible, y aunque no queramos y aunque creamos que no es correcto o que está regulado o lo que tú gustes, más allá de lo que opinemos éticamente. Sí, exacto. Yo tenía un jefe que me decía, es como querer detener las olas del mar con las manos, ¿no? Pues aunque te pares ahí y las quieras detener, pues las olas van a pasar sobre ti, ¿no? Y creo que esto que estás mencionando en esta nota es justo lo que va a suceder, ¿no? Pues espero que estemos ahí para verlo, mi querido Bernie, que no seamos solamente una recreación hecha en una inteligencia artificial, que nos toque ver esto a los originales, a los tecnófagos originales, que en esta ocasión pues ya nos despedimos con este especial de inteligencia artificial que les hicimos con todo cariño. Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción, a Gina Rangel y a Citla Vallarta en la producción, y por supuesto muchísimas gracias, Bernie, por estar una vez más aquí en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Al contrario, Rick, como siempre, un placer y súper interesante, súper divertido y ameno platicar contigo, y espero a nuestros amigos que amablemente nos escuchan que igualmente lo hayan disfrutado. Muy bien, pues nos veremos entonces en la siguiente emisión de este podcast que se llama Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. ¡Hasta pronto!